la crisis de la mediana edad es la siguiente, que a veces se confunde o se mezcla, porque nos casamos tarde, entonces muchas veces se mezcla la crisis de la mediana edad con la crisis de la convención del séptimo año, y ahí es donde empiezan a haber muchos divorcios, ¿no? O sea, después está la crisis de el nido vacío, que es una crisis muy grave, donde realmente los hijos vuelan, y nos dejan el nido vacío, nos dejan la sensación absoluta de vacío, porque juntos como pareja hemos dedicado todo ese tiempo, ya no nos necesitan, ya tienen su vida formada, y tenemos que reconstruir el rol de esposos, o sea, porque el rol de padres desaparece o pasa a segundo plano y vuelve a primer plano el rol de esposos, y hay un montón de crisis de conflictos, de peleas, porque no se acostumbran de nuevo a estar tanto tiempo juntos, porque han ido en direcciones divergentes los intereses de cada uno. Entonces, bueno, muchas veces volver a encontrar la pareja es complicado. Me parece que se me escapó una, pero ya voy a recapitular. Y después la última crisis que yo agrego también es la crisis terminal del matrimonio, que es la viudez. Bien, todos comprendemos que la viudez viene después de una vida larga y feliz. ¿Qué pasa cuando no pasa eso? Cuando tenemos una crisis en el medio de un matrimonio joven, a muy temprana edad, tenemos la muerte de uno de los cónyuges. Nunca nadie habla de eso, porque le tenemos miedo a la muerte. Y entonces, preparar la crisis de la viudez es muy difícil, incluso cuando llega después de una vida larga y feliz, o sea, incluso después de haber vivido una muy buena vida conyugal. La crisis de la viudez es una crisis en la que se pierde el sentido de la vida incluso. Muchas veces vemos a las parejas que muere el esposo, pasan unos meses, muere la esposa, o al revés. Muere la esposa y pasan unos meses y muere el esposo, porque se pierde el sentido de la vida, uno se queda totalmente desorientado. Entonces, como nunca nos preparamos para esas crisis, lo que trato de hacer en este libro que está ahora en prensa es qué hay que hacer antes de las crisis para que no afecten al matrimonio, comprender que somos un equipo y que no es el matrimonio el que está en crisis, sino que es una crisis que nos afecta como matrimonio, pero que formando ese equipo en la cancha podemos sacarle el provecho, porque todas las crisis tienen... Hay un dicho que dice que la palabra crisis en griego o en chino, no pude encontrar nunca en ninguna de las dos, quiere decir al mismo tiempo problema y oportunidad. ¿Bien? Entonces, si las conocemos a las crisis de antemano, primero, no nos van a asustar. Y segundo, son la oportunidad para sacar el mejor partido del matrimonio. Entonces tenemos esa ventaja de conocerlas de antemano y no matar a casi nadie en el camino. Andrés, ¿a vos te dio resultado esto? Sí, por supuesto, llevamos 20 años de matrimonio. Sí. O sea, vos sos un fiel creyente de la monogamia, porque en este momento es como que los medios, las redes, estudios que se dan a conocer, dicen es como que es el fin de los tiempos de la monogamia, la mujer no es para la monogamia. ¿Qué crees vos al respecto? Bueno, la verdad es que el matrimonio es lo mejor que vamos a hacer en la vida. Es nuestra obra más imperecedera. Primero, sobrevivimos a través de nuestros hijos. En segundo lugar, el mejor lugar para criar a los hijos es en la relación estable de sus padres biológicos. ¿Bien? El mejor lugar para criar a los hijos es en la relación estable de sus padres biológicos. Los primeros damnificados por el divorcio no son los cónyuges, son los hijos. Entonces, yo soy un fiel creyente del matrimonio. Nosotros empezamos a estudiar esto a raíz de que, como nos casamos tarde, yo me casé con 30 años y nos agarraron dos crisis juntas, la crisis de la convención del séptimo año y la crisis de la mediana edad, nos agarraron, digamos, en simultáneo, y yo la amaba, esa petiza, para toda la vida, le había prometido amor para toda la vida.
y me di cuenta que no estaba cumpliendo. Y entonces dije, no puede ser, tenemos que ver la forma de resolver esto. Entonces, el libro es testimonial, o sea, está escrito con sangre. Biográfico, es autobiográfico, ¿no? O sea, se vive, esas crisis, generalmente es como que los seres humanos, digamos, el divorcio sería como una vía fácil y rápida a esto, en vez de enfrentarlo y tratar de solucionarlo. Eso es una muy buena pregunta. Eso de creer que el divorcio es fácil es la ficción más grande que nos han contado. Actualmente se compara el estrés que se vive en el proceso del divorcio es similar al que se vive durante una enfermedad terminal de un ser querido. ¿Bien? Y nadie quiere eso para nadie, ¿no? Lamentablemente se nos ha hecho creer que el divorcio soluciona algo. Lo que hace el divorcio es sacar el problema de donde está, en el ámbito del hogar, y llevarlo a un ámbito mucho más amplio donde hay muchísimo más sufrimiento para todos los involucrados. Las crisis conyugales se pueden resolver y se tienen que resolver hacia adentro de la pareja. Hay algunas personas que les cuesta más, por cuestiones de crianza, por cuestiones de mala experiencia de sus propios padres, por cuestiones de afectividad inmadura, por muchísimas cuestiones, pero no hay nada de eso que no se pueda resolver o en consejería matrimonial o con el psicólogo. El problema es que eso exige cambios y los cambios son dolorosos. Pero una vez que se superan esas crisis, entonces evidentemente llegamos a una instancia mejor del matrimonio. Bien, cuando pasamos de la crisis de, por ejemplo, el nacimiento de los hijos y asumimos el rol de padres, y el padre encantado ayuda a la madre, y ahora voy a explicar por qué ayuda. Ayuda a la madre en la crianza de los hijos. Entonces el matrimonio se revoluciona. Porque, primero, porque la mujer puede descansar, puede encontrar tiempo para sí misma, puede confiar en su esposo en que va a cuidar bien a los niños, puede hacer un montón de cosas que si está sola no lo puede hacer. ¿Y por qué digo ayudar? Porque, como dije hace un ratito, el rol materno es absolutamente instintivo. ¿Bien? Está, por más que una mujer estudie, está estudiado esto, por más que una mujer estudie para ser la mejor madre del universo, no hay nada que su naturaleza no le optimice. Te doy dos ejemplos. El primero es el reconocimiento facial. Una madre puede reconocer a su hijo entre 100 bebés diferentes del mismo tamaño, del mismo color, del mismo peso, exactamente iguales, lo va a reconocer. ¿Bien? ¿Por qué? Porque su cerebro se optimiza en el tálamo, se optimiza en la zona del cerebro donde está el reconocimiento facial, se optimiza para reconocer a su hijo. Una madre reconoce el llanto de su hijo, el tono del llanto de su hijo y qué necesita instantáneamente. Los hombres no tenemos ese superpoder. Es un superpoder, es una maravilla eso de la naturaleza. Y entonces los hombres tenemos que ayudar a nuestras esposas en el rol en la crianza, ¿bien? Pero somos nada más que auxiliares de segunda, ¿bien? Porque realmente el cerebro de la mujer se configura para la maternidad de un modo que es increíblemente maravilloso, y empieza con la implantación del embrión en el útero. ¿Bien? Empieza a alargar la gonadotrofina coriónica humana, empieza a alargar la prolactina, empieza a generar un vínculo, y oxitocina. Toneladas de oxitocina, que es la hormona de los vínculos. Y entonces, esa ventaja que tienen las madres, nosotros no la tenemos. Entonces, cuando empezamos por ejemplo, a jugar con nuestros hijos, a volver y hacernos cargo, volver del trabajo y volver desesperados a agarrar a nuestro hijo y a cantarle, a jugar con él, a hablarle, etcétera, etcétera. Nuestro hijo tiene un conocimiento intrauterino de nuestra voz. ¿Bien? Los varones le hablamos a nuestra esposa durante el embarazo y nuestro hijo ya reconoce nuestra voz. Entonces nuestra voz la tranquiliza igual que la voz de la madre. Andrés, lo que me hablaste de oxitocina me hizo acordar también del tema sexual. Sí. El tema sexual, ¿cómo se mejora en el matrimonio?
la mujer necesita por lo menos 10 contactos no sexuales por día para sentirse amada. ¿Bien? Y los hombres que somos de soluciones fáciles creemos que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No. A ver, llegás a tu casa. Primero, antes que saludar a tus hijos, abraza a tu mujer, decile cuánto la querés. El abrazo tiene que durar entre 7 y 10 segundos para que se liberen las endorfinas dentro de la mujer. Son muchos pasos que van haciendo que la mujer se sienta amada. Cuando tu mujer venga a hablar, después hay otro capítulo dedicado al diálogo, cuando tu mujer te venga a hablar, no trates de resolverle todos los problemas como el bombero que crees que sos, porque te va a matar. O sea, es muy probable que quiera asesinarte. Escuchá, para eso Dios nos dio 2 orejas y una boca. Escuchala hablar, escuchá todo lo que te diga, no le digas nada y vas a ver que al final de la charla ella va a decir gracias mi amor y no dijiste absolutamente ni una palabra. Entonces todas esas cosas que son de las diferencias psicológicas entre hombres y mujeres, los hombres no las comprendemos. Las que son especialistas en relaciones habitualmente son las mujeres. Entonces, cuando ellas nos guían y nos orientan sobre cómo tenemos que tratarlas, entonces estamos mucho más predispuestos a este diálogo de ida y vuelta. Bien, pero es difícil. Entonces hay que trabajarlo. Y ese trabajo lleva varios años hasta que se logra esa buena sincronía en el matrimonio. Gracias por todo lo que nos has enseñado.